Hoy tenemos el privilegio de recibir a uno de los 500 personajes más influyentes en la vida política de Washington, más un diplomático ampliamente reconocido en nuestro país, Arturo Sarucán. Embajador, ¿cómo estás? Bernardo, ¿cómo estás? Feliz de tenerte con nosotros. Tengo una interpretación que poner sobre la mesa. Yo desde el inicio de la administración Biden decía que entre los dos países, un tema que tú conoces como pocos, pues tenía la ventaja de que las avenidas de la cooperación eran mucho más anchas que los callejones del desencuentro y las puñaladas, ¿no? Veía que pues teníamos TEMEC, que la reapertura, digamos, después del COVID y todos los temas sanitarios, la ayuda que nos dieron los vecinos en materia de vacunas y muchos otros temas más eran mucho más anchos, incluso el tratamiento mucho más humano por parte de Biden en el tema migratorio de la frontera, que los navajazos en los callejones. Pero hoy el presidente dijo que Estados Unidos se mete en el tema del Tren Maya, o sea, que están saboteándole una obra pública, el gobierno de los Estados Unidos, el plantón de Los Ángeles, que ya hemos comentado en otro momento, y ahora meter a la pista política un asunto pues centralmente comercial. Ya no sé si los callejones pesan más que las avenidas, embajador. Ay, Leonardo, mira, sin duda fue un momento de enorme alivio cuando precisamente pasamos de los callejones a las avenidas. De entrada porque, como hemos visto, incluso en el último año, Biden rescatando, reconstruyendo toda una serie de mecanismos institucionales de la relación bilateral que pues, Donald Trump evisceró, ignoró, torpedeó. Evidentemente, con un mensaje muy claro, y eso explica también en gran medida por qué después del boicot a la cumbre de Los Ángeles se da la visita de trabajo a Washington, mandando la señal de que si alguien va a romper lances en la relación, no va a ser él, no va a ser Estados Unidos, tratando de, digamos, eliminar los potenciales flancos de inseguridad, molestia, resabios de pues, algunas de los resquemores que tiene el presidente mexicano con respecto a los demócratas en general y que explican lo que vimos y vivimos en el 2020 cuando pues, vivimos ese sainete de esperarse junto con Xi Jinping y Vladimir Putin a ser el último integrante de la troika en reconocer y felicitar el triunfo electoral del presidente Biden. Espero estar equivocado porque si no lo estoy, creo que pueden venir 2 años complicados, sobre todo si además aquí se confirma la intención del expresidente Donald Trump de volverse a postular como candidato al Partido Republicano, porque hay que recordarle a tu auditorio, es decir, cada 12 años los ciclos electorales de México, Estados Unidos, los ciclos presidenciales electorales de México, Estados Unidos coinciden. 2024 vamos a tener elecciones presidenciales en México, elecciones presidenciales después, un poco después en noviembre en Estados Unidos. Y si tienes la posibilidad de que regrese como candidato republicano, y además hay que decirlo, si Trump se postula como candidato a la nominación del Partido Republicano, no lo va a parar, no lo va a bajar nadie y no lo va a parar nadie. Donald Trump en el momento que anuncie que es candidato al Partido Republicano para la nominación presidencial, lo va a hacer. Si a eso le sumas 2 años un poquito más rocosos de lo que quisiéramos ver de cierre de sexenio, con un presidente que si sigues las declaraciones y los comentarios que ha hecho en los últimos 3-4 días, parece que estamos a punto de entrar en este momento que hemos visto en la historia de México en el pasado, lo que yo llamo el momento maciosare, es decir, recurrir al resorte pues muy pedestre que es el antiyanquismo, y si el presidente empieza a hacer precisamente lo que le criticábamos a Donald Trump en su momento haber hecho, que es mezclar temáticamente la agenda, es decir, vincular un tema comercial, los potenciales aranceles punitivos a México, si es que México en otro tema, el migratorio, no hacía más por detener la migración transfronteriza. Ahora el presidente López Obrador parece estar queriendo meter en el mismo barril los temas de la cooperación en materia de migración, los temas de extradición, el arresto de Caro Quintero, los temas de cooperación en materia de seguridad, el tema de Julian Assange, que ojalá algún día logre entender por qué lo inyectamos como parte de la agenda entre México y Estados Unidos. Y pareciera que el presidente está amenazando precisamente con contaminar temáticamente la agenda
con respecto a este panel, a este proceso de consultas que esperemos no llegue a un panel de resolución, porque si llegamos al panel de resolución, seguramente lo vamos a perder, porque aquí el problema, Leonardo, como tú lo sabes muy bien, es decir, aquí no es, bueno, negociamos, tú me das 3 y yo te doy 2. Es decir, el caso es detonado por Estados Unidos bajo el argumento de que no se le está dando piso parejo a las empresas estadounidenses y también Canadá al sumarse al proceso, que no se le están dando piso parejo en el trato. Es decir, aquí no es un tema de interpretación, es un tema de tenemos o no tenemos el mismo acceso. Oye, en Washington hay, digamos, suficiente ancho de banda para ir separando lo que es un presidente permanentemente movilizado como el nuestro, y decir, hombre, no le tome muy en serio lo que hoy dijo del tren, o no le tome muy en serio el asunto del pleito comercial, que va a convocar un meeting en el Zócalo el día 16 de septiembre, porque finalmente Tatiana Cloutier ya abrió la mesa efectivamente para negociar primero las consultas y después el panel. O sea, se logra distinguir en Washington los usos y costumbres, es decir, es un presidente que está en campaña, no lo tomes demasiado en serio, o se empiezan a contaminar las dos esferas, embajador. Crecientemente la lectura en Washington ha sido, sabemos quién es, sabemos cómo opera, sabemos cuáles son sus resortes. Creo que eso ha sido lo que hemos visto, es decir, la combinación de esto junto con el gran tema para la administración Biden, que ha sido migración, esa combinación, buscar no engorilar, no entorpecer, no molestar al presidente de México, precisamente para garantizar esa cooperación necesaria en materia migratoria, en función del papel que este tema juega, no solo en las elecciones intermedias de noviembre, sino camino al 2024. Eso había estado muy claro. El problema, Leonardo, es que ahora ya, es decir, tienes un actor que es el Congreso de Estados Unidos, con el cual crecientemente traemos focos rojos prendidos en todos los temas. Y no es decir, antes la bronca era con los demócratas. No hay que olvidar que durante los 2 años de Trump, los legisladores republicanos pues, básicamente ni se pronunciaron sobre temas de política mexicana. Era el Partido Demócrata el que traía problemas con el presidente mexicano, pues, por toda una serie de posicionamientos, el viaje en plena campaña electoral a ver a Trump en julio, precisamente esto que narrábamos de la manera en que el presidente se posiciona con respecto al triunfo electoral de Biden, toda una serie de la epístola aquella famosa del presidente López Obrador a Trump cuando López Obrador gana en las elecciones del 2018, donde básicamente le dice, tú y yo somos, ahora sí que un poco al estilo Timbiriche, tú y yo somos uno y lo mismo, porque los dos derrotamos a las mafias de poder de nuestros respectivos países, con lo cual pues, los demócratas levantaron las cejas y dijeron, perdón. Pero ahora, con las posiciones de arropamiento a Nicaragua, Venezuela, Cuba, con el boicot a la cumbre de Los Ángeles, ahora ya tienes además, y con el tema energético, del cual pues, hay muchos legisladores republicanos de estados donde están ubicados estas empresas energéticas, en donde tienes tirios y troyanos en el Congreso estadounidense, a los cuales además el presidente de México está descalificando. Sí, se mete igual con Menéndez que con Cruz, y además habla de ellos como si fueran legisladores por Coahuila, Arturo. Da lo mismo, y el problema es un problema dual, Leonardo. Primero, que en noviembre sin duda vamos a tener una mayoría republicana en la Cámara de Representantes. El Senado está todavía en el aire, creo que los demócratas pueden librar, mantener su mayoría en el Senado, pero vas a tener en la Cámara de Representantes. Hay que recordarle a tu audiencia, a diferencia del Congreso en México, donde los partidos, digamos, negocian quiénes presiden cuáles comisiones, en Estados Unidos el partido que tiene la mayoría en cualquiera de los dos recintos controla todos los comités y subcomités. Es decir, si el Partido Demócrata tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara, son legisladores demócratas quienes presiden todos los comités y todos los subcomités del recinto legislativo. Entonces imagínate a una serie de legisladores republicanos que hoy por hoy están pegando el pandero en la mesa con respecto a toda una serie de políticas en México, sobre todo vinculadas con temas comerciales, energéticos, etcétera, tripulando las agendas, las audiencias de los comités en la Cámara de Representantes. Y luego, si te proyectas, el presidente López Obrador ya no va a estar en el poder, pero si te proyectas a 2026, no hay que olvidar que lo que ocurre en estos 2 años, que la manera en la que se pueda dirimir el proceso de consultas, y repito, espero que no llegue a un panel, va a tener un impacto fundamental en
este mecanismo novedoso que se incluyó en la renegociación del Telecan, que es la revisión del TEMEC, que la primera revisión toca en el 2026. Si tienes una relación como la que tenemos en este momento con el Congreso, en donde el Congreso de México, de Estados Unidos, más el Parlamento canadiense, van a jugar un papel fundamental en la revisión de cómo está funcionando el TEMEC, empiezas a tener un escenario bien complicado yendo para adelante que podría poner en jaque la propia supervivencia del tratado o incluso la permanencia de México en el acuerdo. Sí. Oye, la interdependencia es muy fuerte y el propio presidente defiende, lo cual me resulta perturbador, esta idea de hay que estar más cerca, no habla del nearshoring, pero casi, ¿no? El CELAC planteó este tema de estar más cerca, depender menos de los chinos, y hace todo en el ámbito energético para separarse, que es un poco, quiero estar cerca de ti en todo, menos en el tema energético, lo cual me resulta, como digo, perturbador desde el punto de vista conceptual. Y por otro lado, me pregunto también, tú conoces, tienes una enorme sensibilidad sobre lo que ocurre en Washington. O sea, este tema de que el presidente le hable así a Biden, ¿es porque lo ve muy débil? Simplemente comparar, embajador, la forma en que nos comportamos con Trump cuando amenazó con aranceles. Se va Marcelo Ebrard, se sienta ahí hasta que haya una solución, estuvo con Pence, estuvo con todo mundo, y en cambio aquí es no solamente no me asustas, sino que te pongo a chicoche y digo a ver si te atreves. En el fondo esto proyecta una debilidad de Biden, o la idea de que finalmente le van a mandar a Ken Salazar y todo se va a arreglar, o una platicadita con Kerry y todo se va a arreglar. O sea, esto refleja también digamos, estilo personal de gobernar el presidente Biden. Mira, yo creo que sin duda refleja dos cosas. Esto que dices, yo creo que el presidente López Obrador siente, percibe, le dicen que el presidente Biden tiene problemas, y sus índices de aprobación están donde están, la probabilidad de que efectivamente pierda la mayoría, por lo menos en la Cámara de Representantes, la gran incertidumbre de si se va a lanzar o no en el 2024 y pues todo lo que eso conlleva, porque sería de ganar en el 2024, sería el presidente más viejo en la historia de los Estados Unidos. Y yo creo que el presidente López Obrador percibe esas debilidades políticas, pues al fin y al cabo el presidente López Obrador tiene un gran olfato político y yo creo que debe percibir la situación de enorme complejidad, la polarización brutal que hay en Estados Unidos, lo arrinconado que está el presidente en toda una serie de temas, no solo con republicanos, sino con dos senadores demócratas que por los márgenes de mayoría que tiene el partido en el Senado, pues le han básicamente secuestrado, torpedeado buena parte de su agenda en toda una serie de temas importantes, el último cambio climático, por ejemplo. Por el otro lado, creo que hay un factor muy importante que tú y yo hemos comentado en otras ocasiones hace tiempo, que es una realidad inescapable, que es que el presidente no se siente cómodo con el Partido Demócrata en el poder. El presidente López Obrador seguramente carga con una losa que es el sentir que en el 2006, que él argumenta la elección le fue robada, el Partido Demócrata debería, por afinidades ideológicas, cercanía, lo que tú quieras y mandes, debería haber defendido al presidente López Obrador o al candidato López Obrador en aquel momento, en el 2006 y luego en el 2012. Y me parece que ahí hay que esto explica muchas cosas de la relación del López Obrador con Trump, de la relación con Biden, y entonces si sumas estos dos factores, pues sí, no es un momento ideal en donde además es que paradoja. El presidente que golpea, que le presenta ultimátums a México, que presume de nunca haber visto a nadie doblarse como a México, pues tuvimos el trato salamero que tuvimos con él, y un presidente que es cercano a México, que entiende México, que ha buscado por todos lados maneras, señales de decirle al presidente López Obrador, no tienes un problema, no vas a tener un problema conmigo, pues tenemos este tipo de trato y este tipo de respuesta. Una falta, diría yo, de cortesía política, porque finalmente en los temas como manejo de la frontera, aquel decía muro, dice hay que tener un enfoque cooperativo, es decir, no me extiendo, no es particularmente cortés con él, pero al mismo tiempo ve uno que los intereses de México también se ven afectados por meter, tú decías, el síndrome Maciosar. Esta economía está creciendo muy poco, hoy salió el IGAE, y si nos vamos a un largo proceso, yo igual que tú espero que en las consultas aclaren el tema y el presidente
presidente le saque jugo en las mañaneras a criticarte a ti y a criticar a mucha gente, ¿no? En este caso, pero que no pase a mayores, porque yo no estoy seguro que una economía, aunque tengamos un presidente muy popular, que tampoco crezca, Arturo, el año próximo y perdamos la oportunidad del último tramo en la que la economía norteamericana está creciendo, va a ser para México una situación muy delicada. Hoy Moody's adelanta que un frenón en Estados Unidos nos bajaría 1.7, Arturo. Esos son pesos, centavos y oportunidades. Sin duda, y con un edificio regulatorio que es el TEMEC, que le da certeza, que le da confianza a los mercados, que hay que decirlo, que el propio presidente López Obrador, después de haber hecho campaña en el 2006 y en el 2012 contra el TEMEC, en el 2018 entendió la fundamental importancia que era lograr la renegociación exitosa del Telecán, ahora TEMEC, y que a la vez esta gran contradicción, un presidente que creo que entiende de manera muy clara el papel que juega el TEMEC para el crecimiento económico, para el bienestar de México, incluso desde un punto de vista pues, muy, si tú quieres, parroquiano, un acuerdo que juega un papel fundamental para los programas sociales que el presidente quiere privilegiar, que a la vez se haya creado esta especie de burbuja donde pues no es que la energía no entra porque pues, así me la quiero creer, y me la hicieron creer, y que nos ha llevado a este punto en donde pues pareciera, por lo menos por el discurso del presidente, que nos puede contaminar el edificio completo de la relación con Estados Unidos en 2 años, además, donde la propia dinámica política electoral en México pues siempre enrarece el debate objetivo sobre toda una serie de temas de política pública. Ya. Oye, por supuesto, pues tampoco se puede llamar engaño porque él inicializó, firmó y celebró el TEMEC. Recordar que el viaje para ir a la Casa Blanca a celebrar con Trump era precisamente para decir que ese gran instrumento que nos daba instabilidad, por tanto, pues podrá decir todo lo que quiera de él. Oye, menos que es una tumoración en la vida institucional del país, ¿no? Y además ratificado por un Congreso controlado por Morena, ¿no? Con mayoría Morena. Oye, preguntarte, hay también bueno, estas insinuaciones de que los Estados Unidos protegen a ciertas empresas, de que todo lo instrumenta Oxxo, Iberdrola y todo lo demás. ¿Cómo lees la postura que están teniendo nuestros socios canadienses subiéndonos, diciendo, a ver, nosotros tampoco estamos de acuerdo con esto? Bueno, es que hay una preocupación dual que un poco es la misma que hay aquí en Estados Unidos, Leonardo. Hay un primer piso, que es el trato que están recibiendo empresas o canadienses, estadounidenses, y otra vez esta idea, esto que se tiene que entender muy bien, la idea del piso parejo. Es decir, tú no puedes discriminar en contra de empresas estadounidenses. No es solo lo que ha venido pasando con temas de las iniciativas de ley, son una serie de acciones que ha tomado Pemex y la CFE, cantidad de sulfuro en las gasolinas que están importando, que se le quiere elevar el contenido a las gasolinas que están entrando de Estados Unidos por arriba de los contenidos que las que tienen en México. Por lo tanto, ahí hay un tema de discriminación, que todo pase por ductos de CFE, otra vez un tema de discriminación. Entonces, primero tienes este piso que es pues, lo que está pasando en el día a día de la operación de empresas canadienses y estadounidenses en suelo mexicano, que es lo que en realidad detona la solicitud de consultas. El segundo es un tema estratégico, geopolítico, si tú quieres, en donde es quizá la razón por la cual hay este esfuerzo mancomunado canadiense-estadounidense, y que es en lo que es el recalibramiento más importante de la seguridad nacional de la política exterior de Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría, que es la relación con China. El paradigma de eficiencia energética, de independencia energética, de resiliencia energética en América del Norte, y en América del Norte estoy hablando de Canadá, México, Estados Unidos, va a ser un factor fundamental en la capacidad de competir con China en el siglo XXI. Y lo que está en juego no solo es si tratas o discriminas a mi empresa X o a mi empresa Y, es las políticas energéticas que están instrumentando por parte del gobierno mexicano, están minando la capacidad de realmente llegar a esa visión y ese paradigma de eficiencia, independencia, seguridad energética para América del Norte, que va a ser uno de los componentes indispensables para competir exitosamente en lo comercial y económico con China en el siglo XXI. Entonces, digamos, tienes este segundo piso, que es quizá detrás, evidentemente. Sí, no voy a argumentar que no están defendiendo sus empresas. Claro que las están defendiendo.
¿Qué país no defiende las suyas? Claro. Como nosotros, y lo ha hecho muy bien este gobierno, con Canadá ha abierto un proceso de consultas con respecto a las reglas de contenido para el sector automotriz, que está impactando a empresas mexicanas que operan en México y, por cierto, que operan en Estados Unidos. De la misma manera lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos y el gobierno canadiense, pero te digo, repito, hay que entender que detrás de esto también está claramente la preocupación de que México es el que no solo no está alineado, está yendo en dirección contraria, está yendo hacia el pasado con respecto a este paradigma que tiene que ver con una economía verde, con la eficiencia, la independencia, la resiliencia energética que se requiere en América del Norte. Sí, que se nota muy claramente aquí en el debate nacional. O sea, el presidente no ha convencido ni a sus socios comerciales, ni a las empresas, ni a los ambientalistas, ni a la oposición, pero él persiste. Embajador Sarucán, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Es un gran placer conversar contigo, Leonardo. Gran abrazo, el embajador Sarucán, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted de este tema pues muy relevante.